por ese motivo, ¿no? Ya lo subí el material. Ahora, justo acá tengo la consulta de uno de sus compañeros respecto a la grabación y era un punto también adicional que quería comentarles. Muchas gracias, Bruno, por la consulta. Bueno, han podido notar que los videos que se graban mediante Meet son muy pesados, ¿verdad? Son muy pesados, incluso cuando los subo demoro un poco, pensé que tengo una buena señal de internet, pero igual, no una excelente, ¿no? Una regular señal de internet, pero creo que es estable, sin embargo, tarda en subir, se tarda en descargar y tarda en subir, entonces lo que estoy haciendo ahora es utilizar, ¿no? Utilizar una aplicación para poder grabar la pantalla que yo estoy desarrollando, de tal forma de que pueda manipular, como se dice, editar el video, ¿no? Editar el video, de tal forma de que no sea muy pesado, porque como aproximadamente llevamos entre 3 a 4 horas la clase, entonces se hace muy pesado y quizá para algunos les va a complicar un poquito ver lo que es el video, ¿no? Incluso descargar el video, ¿no? Entiendo de que algunos sí tienen una señal de Wi-Fi estable, otros quizá están utilizando los datos de su celular, entonces para poder apoyarlos un poquito en eso, lo que voy a hacer es grabar la sesión. Lo que estoy haciendo es grabar la sesión. Con el Camtasia lo estoy grabando, se está grabando mi pantalla similar a lo que hace el Meet. Entonces, no se preocupen, yo de esa forma voy a poder un poquito reducir la cantidad por medio de una edición voy a tratar de reducir, ¿no? El peso del archivo de video, ¿no? Porque me parece que es mucho que llegue a 400 megas, 500 megas, ¿no? Y con el Camtasia y una buena edición voy a poder, como se dice, un poquito reducir el tamaño del archivo, ¿no? Así va a ser más fácil para ustedes el poder descargarlos, ¿no? Bien, muchachos, entonces, esos eran los dos puntos adicionales. Luego, otro aspecto era respecto a sus cuentas institucionales, ¿no? Bueno, lo que nos comentó la dirección de carrera es de que ustedes puedan comunicarse, ¿no? Con Eric, que es uno de los encargados de sistemas, para que puedan solucionar ese problema que tienen muchos de ustedes respecto al ingreso a sus cuentas institucionales. Entonces, yo les rogaría que puedan escribirle a través de un mensajito en WhatsApp, manifestarle el problema que tienen respecto al ingreso a sus cuentas institucionales, ¿no? Y también de esa forma ustedes puedan llenar ese formulario Google en el cual ustedes van a poder llenar todos los datos para que todo esté centralizado en dirección de carrera, debido a que nos indica el director de que muchos de ustedes al momento de realizar su inscripción no completaron, no entregaron datos completos, ¿no? Entonces, en ese formulario se solicita todos los datos que necesita dirección de carrera para que puedan centralizar todos sus datos correctamente. Bien, muchachos, entonces eso era lo que quería comentarles. Pasemos a lo que es la clase del día de hoy. Permítanme, por favor, presentar mi pantalla. Bien, a ver, déjenme un ratito. Bien, muchachos, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, Inge. Genial, muchas gracias. Bien, entonces, como les comentaba, este material ustedes ya lo tienen en el Classroom, que corresponde ya a nuestra clase 3, donde vamos a poder revisar el capítulo 2 y específicamente, que es ya la introducción al primer método que vamos a desarrollar en la materia de hiperestáticas 2. Entonces, como les manifestaba, la primera clase, nuestro primer método corresponde al método de desplazamientos. Y algo que habíamos hecho hincapié el día de ayer es de que mucha bibliografía lo conoce así como el método de desplazamientos, pero no hace una disgregación, se puede decir, o discretización o no le da otro nombre a este método, debido a que las simplificaciones que se hacen para resolver los problemas hiperestáticos creen que son parte del método y por eso lo mantienen como método de desplazamientos. Pero sin embargo, las simplificaciones
que amerita el método para pórticos en el plano específicamente, hace que el método también pueda ser llamado como método de rigidez o también de rotaciones angulares. Y van a ver que a medida que vayamos desarrollando el capítulo de hoy, van a encontrar la razón de ser de por qué se llama este método de rigidez y también de rotaciones angulares, que pueden encontrarlo de esa forma en la bibliografía que ustedes puedan consultar y adicionalmente a la bibliografía que yo les he propuesto, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar una introducción a este método, en donde, si ustedes observan, acá tenemos la ecuación que habíamos visto el día de ayer, lo voy a marcar con un recuadro azul, donde el día de ayer habíamos indicado de que en este método de desplazamientos o de rotaciones angulares, lo que, lo que tenemos de dato son los desplazamientos, ¿no? Entonces nuestros datos siempre van a ser estos valores de D, y a partir también de el uso de la rigidez, habíamos visto el día de ayer el concepto de rigidez, gracias a este desplazamiento y la rigidez, nosotros vamos a poder hallar lo que corresponde a la carga, o a una carga, ¿no? Entonces, como teniendo de dato, o dándole un dato al problema a través de un desplazamiento virtual, se puede decir un desplazamiento unitario, y a las características mecánicas del material que correspondería a su rigidez, entonces nosotros vamos a poder hallar estas cargas externas, ¿no? Cargas externas, como se podría decir, cargas externas en los extremos, que nos van a permitir hallar las redundantes o las incógnitas que nos falta para resolver el problema hiperestático del problema. Entonces, sobre una estructura cualquiera, ¿no? Sobre una estructura cualquiera, es un pórtico, una viga, se van a presentar distintos tipos de cargas, ¿no? Cargas gravitacionales, cargas accidentales, cargas de temperatura, tenemos distintos tipos de carga. Entonces, todas estas cargas van a ser aplicadas, cargas o solicitaciones van a ser aplicadas a cada uno de los elementos de la estructura, ¿no? Entonces, una estructura está formada por barras, nudos, ¿no? Y apoyos, habíamos visto el día de ayer. O prácticamente esa es la idealización de una estructura para poder resolverla. Entonces, todas estas cargas van a ser aplicadas en esos elementos constitutivos de la estructura. Y debido a estas cargas, lo que va a pasar con la estructura es que va a cambiar de lugar, y al cambiar de lugar o de posición, vamos a generar en la estructura un desplazamiento y una deformación, ¿no? Como habíamos indicado el día de ayer. Debido a esas cargas, nosotros vamos a generar en la estructura un desplazamiento y una deformación. Entonces, todos los elementos constitutivos de nuestra estructura, como son las bases en este caso, van a sufrir un desplazamiento y una deformación. Entonces, en el método lo que se busca es tener como dato conocido estos desplazamientos. Y nosotros vamos a generar en la estructura un desplazamiento unitario que nos va a permitir determinar estas cargas externas, haciendo uso también de las relaciones de rigidez que lo vamos a ir deduciendo en los siguientes pasos o en los siguientes puntos. Entonces, ese es el objetivo. A partir de desplazamientos conocidos y a relaciones de rigidez que se obtienen directamente de las características de la estructura, nosotros vamos a poder hallar estas cargas externas en los extremos, de la estructura, y de esa forma resolver la hiperestaticidad de la estructura. Bien, entonces prácticamente les dejo esto para que ustedes lo vayan leyendo. Lo que acabo de explicar es todo lo que se indica acá. Entonces, esa metodología que se sigue de tener los desplazamientos y adicionalmente hacer uso de la rigidez que tiene cada elemento constitutivo de la estructura, nosotros vamos a poder hallar estas cargas PI y con ya definido, como se dice, estas cargas y adicionalmente estos desplazamientos, vamos a poder resolver esa hiperesteticidad de la estructura, y por eso es que nosotros nos encontramos en lo que se conoce como el método de rotaciones angulares, ¿no? Porque como les indicaba el día de ayer, para poder resolver o analizar, perdón, una estructura,
primero tienes que evaluar las cargas que se están aplicando sobre ella. Entonces estamos indicando que hay distintos tipos de cargas. Cargas gravitacionales, cargas, bueno, las cargas gravitacionales incluirían las cargas accidentales, las cargas de servicio, las cargas vivas, como se dice. Vamos a tener cargas laterales, se puede decir cargas de sismo, que podrían ser las cargas accidentales, sismo, viento. Podemos tener cambios de temperatura que sufren internamente los materiales que constituyen la estructura, ¿no? Entonces, un material de acero, a diferencia de un material de hormigón, pueden sufrir distintos cambios de temperatura. Es también posible incluir en el análisis estos efectos de temperatura para ver el comportamiento interno de la estructura. Entonces, gracias a esas cargas, las estructuras se desplazan, se deforman, ¿no? Se desplazan, se deforman. Entonces, ese desplazamiento y esa deformación, nosotros lo vamos a tener en este método como un dato. Entonces, teniendo ese desplazamiento y deformación como dato, vamos a poder obtener cargas externas en los extremos de las basas que vamos a ir analizando. Entonces, estas cargas externas me van a poder ayudar a encontrar esas incógnitas que tiene una estructura hiperestática. Teniendo esas incógnitas ya halladas, por la simple estática vamos a poder encontrar desplazamientos y deformaciones en puntos específicos de la estructura que nosotros deseemos evaluar. Entonces, el método es eso, lo que nos ayuda es a encontrar esas cargas adicionales a partir de desplazamientos que nosotros le demos. Y con esas cargas, ya gracias a la estática, vamos a poder evaluar momentos, vamos a poder evaluar cortantes normales y adicionalmente desplazamientos o deformaciones en puntos específicos de la estructura. ¿Por qué? Porque prácticamente el problema ya no va a ser hiperestático, todo ya va a estar hallado y haciendo uso de la estática que ustedes han llevado ya en isostáticas, en mecánica de materiales, entonces vamos a poder analizar internamente la estructura, el comportamiento interno de la estructura en puntos específicos que nosotros deseemos evaluar. Bien, entonces, el método de rotaciones angulares, como les había indicado, sufre algún tipo de simplificaciones. Acá denoto las simplificaciones que se detallan en el método. Entonces es necesario que hagamos hincapié en cada una de estas simplificaciones. Por ejemplo, nos indica que el método simplemente analiza los pórticos planos, ¿no? Los pórticos planos. Entonces, aquellas estructuras en las que sus cargas y la estructura deformada pertenece a un plano, ¿no? Si ustedes quisieran hacer uso de este método cuando quieren evaluar una estructura en 3 dimensiones, se hace complicado. No les quiero decir que no es posible, sí es posible, pero es muy tedioso, muy moroso. Entonces, lo que nos indica la bibliografía es de que en lugar de utilizar este método que sirve, que es mucho más factible para pórticos en el plano, entonces utiliza estos conceptos que estás aprendiendo en el método de desplazamientos y llévalos a un análisis matricial, ¿no? Entonces, un análisis matricial conjuntamente, los conceptos que ustedes van a aprender acá, van a poder resolver estos problemas en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ustedes van a poder resolver pórticos en 3 dimensiones, pasillas en 3 dimensiones. Cada una de esas estructuras ustedes la van a ver en hiperestáticas 3. Entonces, sí es posible. El análisis matricial ya es un complemento o algo más, perdón, algo más completo que este método, pero los conceptos básicos que ustedes van a aprender acá sirve para poder entrar a lo que son los métodos matriciales, ¿no? Entonces, nosotros como hiperestáticas 2 simplemente vamos a ver pórticos en el plano, ¿no? Pero eso no está lejos de la realidad. Como les había indicado en la primera clase, un ingeniero proyectista trata de facilitar su proceso de cálculo, porque no siempre van a tener ustedes a la mano un software de cálculo, ¿no? Donde ustedes esperen a que cosa el programa, vean tensiones, deformaciones. Lo importante es que como ingenieros proyectistas ustedes tengan la habilidad de utilizar los métodos que aprendan acá para tomar decisiones inmediatas, ¿no? Pero que no se alejen de la realidad física del problema que están evaluando. Entonces, remarquemos esta parte donde estamos indicando que el método nos sirve para analizar los pórticos en el plano, ¿no? En el plano. Eso quiere decir que vamos a estudiar estructuras en el plano, o sea que van a tener
vamos a hacer uso de la estática haciendo uso de las tres ecuaciones de sumatorias de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos, ¿no? Adicionalmente nos indica que en el análisis del método de rotaciones angulares o método de rigidez o método de desplazamientos, se consideran que las deformaciones longitudinales de las basas son muy pequeñas, por lo cual pueden considerarse nulas, ¿no? Eso es fundamental, remarquémoslo. Entonces, las deformaciones longitudinales en basas se consideran nulas. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas respecto a las otras deformaciones que vamos a ir hallando. ¿Y qué genera estas deformaciones longitudinales en las bases? Por ejemplo, estas deformaciones longitudinales lo pueden generar los cambios de temperatura en la estructura, ¿no? Entonces, si evaluamos un cambio de temperatura, por ejemplo, en una viga de hormigón armado, entonces podemos evaluarla a través del laboratorio y ver que esta estructura sí va a existir una deformación. Cuando se incremente la temperatura, lo que va a pasar con esta estructura, lo que va a pasar es de que se va a dilatar, ¿no? Pero si reducimos esa temperatura, lo que va a pasar es que se va a contraer. Entonces, existen esos cambios de temperatura, pero son mínimos dependiendo del material y las dimensiones del elemento que ustedes estén evaluando. Entonces, para este análisis de pórticos planos con el método de deformaciones, estas se van a considerar nulas, ¿no? Eso que nos indica acá que la distancia inicial entre los nudos de una base no cambia, ¿no? No se alarga ni se acorta. Eso está claramente entendido al indicar de que las deformaciones longitudinales van a ser nulas, ¿no? Pero existen otros tipos de deformaciones. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una carga a una viga, y eso ustedes lo han evaluado en resistencia de materiales, si nosotros tenemos una viga y le aplicamos una carga, entonces nosotros vamos a poder entender de que esta viga va a generar esta pequeña deformación. Voy a exagerar un poco, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos una carga en un elemento estructural, en este caso una viga, lo que pasa en este elemento es de que eh, va a sufrir una flexión, ¿no? Donde las fibras superiores se van a contraer y las fibras inferiores se van a dilatar, ¿no? O tensionar, ¿no? Esta se comprime y esta se tensiona o se tracciona, ¿no? Entonces, esto es lo que evalúa el método de rotaciones angulares y prácticamente en magnitud estas deformaciones son las que se puede decir que son mayores a las que pueden generar las deformaciones longitudinales de contracción o tracción. Bien, entonces, estas son las simplificaciones que pueden ver que no son muchas, son mínimas. Simplemente son dos simplificaciones, entonces pueden ver que el método en verdad es muy aplicable. Ahora pasemos a su procedimiento, ¿no? Entonces vamos a indicar acá el procedimiento que debemos seguir para poder, un procedimiento global, ¿no? Un procedimiento global del método que lo van a encontrar en la bibliografía de consulta, pero que un procedimiento que lo vamos a desglosar cuando nosotros vayamos a resolver algún problema en específico, ¿no? Entonces el procedimiento nos indica que tiene dos fases, ¿no? Dos fases. Una primera fase nos indica que debemos sujetar la estructura hasta inmovilizarla mediante apoyos ficticios, ¿ya? Entonces, esto es fundamental. Debemos sujetar la estructura hasta inmovilizarla mediante apoyos ficticios. Entonces, ¿qué sucede en este método? Lo que sucede es de que ustedes tienen una estructura hiperestática, pero ahí ustedes se preguntan, pero si es hiperestática, ¿cómo es que se desplaza? ¿Cómo es que se mueve? Se mueve debido a estas cargas externas que nosotros tenemos. Si existe carga externa, entonces existe desplazamiento, existe deformación. Entonces, el primer paso del método es de que ustedes generen un desplazamiento ficticio, perdón, un desplazamiento unitario en en nudos o apoyos que puedan desplazarse. El día de ayer habíamos visto que sí existen nudos que pueden desplazarse, ¿no? Perdón, existen apoyos que pueden desplazarse. Uno de esos apoyos son los apoyos móviles, ¿no? Un apoyo móvil puede desplazarse. O sea, prácticamente nos está indicando un apoyo móvil de que la estructura en ese punto sí puede desplazarse.
entonces ese apoyo sí es desplazable, ¿no? Entonces ahí ese apoyo va a generar un desplazamiento en la estructura. Otro punto que tiene desplazamiento son los nudos que habíamos evaluado, ¿no? O los vínculos, ¿no? Entonces, para recordarles, permítanme graficarles un apoyo que puede generar desplazamiento, es este apoyo móvil. Si ustedes tienen una estructura acá, entonces, ante cualquier carga, por ejemplo, una carga lateral en la estructura, esta carga lateral va a generar un desplazamiento en este nudo. Entonces, la estructura puede desplazarse. Otro vínculo que puede desplazarse es el que habíamos visto el día de ayer. Otro vínculo que puede generar desplazamiento es este, ¿no? El que impide el que tiene libertad de rotación, ¿no? Entonces aquí he hecho un pequeño corte en las basas y simplemente he aislado el vínculo de rotación, ¿no? Entonces este vínculo no tiene nada fijado en la estructura. O sea, cuando existe alguna carga externa, este vínculo o este nudo también va a generar un desplazamiento. Entonces, este también corresponde a un nudo desplazable. Lo voy a poner D de desplazable. Este apoyo a tierra también es desplazable. Entonces, van a notar que nosotros vamos a hacer una evaluación de estos nudos y a partir de esa evaluación de los nudos, si es que desplazan o están fijos, el método nos indica que nosotros a partir de apoyos ficticios que le vamos a dar a la estructura, vamos a inmovilizar estos nudos que se desplazan. Entonces, ese es un primer paso. Inmovilizamos estos nudos que se desplazan en la estructura a través de apoyos ficticios. Entonces, esta condición de fijar la estructura a partir de apoyos ficticios en los nudos que se desplazan, lo vamos a denominar estructura inicial. Llamémosle así, estructura inicial. Entonces, en esta estructura inicial, o est I, como muestro acá, vamos a aplicar todas las cargas existentes, todas las cargas externas, ¿no? Y estas cargas externas van a generar apoyos, van a generar reacciones de apoyo reales y ficticios. ¿Por qué digo reales y ficticios? Porque como nosotros estamos fijando, ¿no? De alguna forma estamos fijando este nudo en la estructura a través de un apoyo ficticio, entonces, por ejemplo, déjenme graficar. Como voy a fijar este nudo que se desplaza y cómo puedo fijarlo a través de convertirlo en un apoyo fijo, ya no un apoyo móvil, entonces lo que antes tenía una reacción, una simple reacción vertical, ahora este nudo ya está fijo para evitar ese desplazamiento y voy a tener una fuerza en ese sentido y puedo tener otra fuerza en este sentido. Ahora tengo dos fuerzas, entonces eso es lo que me indica el estado inicial, de que voy a hacer el cálculo de esa estructura con todas las cargas externas y voy a obtener a partir de este desplazamiento que se ha generado, a partir de ese desplazamiento que se ha generado, porque antes era móvil, pero ahora lo he fijado con este nuevo apoyo, se ha generado un desplazamiento delta. Se ha generado ese desplazamiento delta. Luego de que se ha generado este desplazamiento delta, yo he fijado el apoyo y me he generado ya no solo esta reacción vertical, sino también esta reacción horizontal. Entonces, por eso que en esta primera fase, a partir de este desplazamiento, luego de haber generado a partir de un apoyo ficticio, voy a obtener no solamente una reacción real de la estructura, que sería esta. Esta sería la reacción real de la estructura, sino que adicionalmente voy a tener una reacción ficticia. Entonces, esa es la primera fase de este método, ¿no? Nosotros entendemos de que la estructura va a tener apoyos que se mueven, o vínculos que se mueven, o nudos que se mueven. Luego de haberse generado ese movimiento a partir de un delta, nosotros fijamos esos nudos a partir de apoyos ficticios. Y con esos apoyos ficticios, adicionalmente a lo que ya voy a poder obtener la reacción real, voy a tener reacciones ficticias, ¿no? Y con eso yo voy a poder resolver el problema hiperestático del problema. Entonces, en la segunda fase,
lo que sucede es de que estos apoyos ficticios que he generado lo vuelvo a soltar. Suelto esos apoyos ficticios. Al soltar ese apoyo ficticio, ¿qué va a pasar en la estructura? Se va a mover, se va a desplazar. Se va a desplazar este delta. Entonces, a esa segunda fase, que es el de quitar el ficticio y generar el desplazamiento, yo lo voy a llamar es D, o estructura desplazada. Entonces, con esta estructura desplazada, yo voy a poder obtener un desplazamiento, voy a poder obtener este delta, y con este delta, como ya va a ser conocido, va a ser un delta unitario, por ejemplo, voy a poder obtener estas fuerzas, tanto esa fuerza como esta fuerza. Entonces, de esa forma, vamos a poder, al obtener estas cargas debido a ese desplazamiento delta, voy a poder generar un equilibrio en las reacciones generadas de la estructura gracias a esos apoyos ficticios de la estructura inicial, y de esa forma voy a poder encontrar el equilibrio de fuerzas en la estructura y adicionalmente el desplazamiento de la estructura, ¿no? O sea, ¿a qué me hago referencia? Que cuando ustedes generan el desplazamiento luego de soltar el ficticio, la estructura no es un mecanismo, no va a estar todo el tiempo moviéndose. Entonces va a llegar un punto de equilibrio en el cual la estructura va a estar estable. Evidentemente, debido a esas cargas, sí existe ese desplazamiento, pero como no es un mecanismo que va a estar completamente en movimiento dinámico, sino va a encontrar la estructura, el equilibrio entre las cargas externas y las reacciones de apoyo, gracias al movimiento de ese desplazamiento, entonces el problema hiperestático ya va a estar resuelto, ¿no? Entonces pueden ver que el procedimiento es, al parecer, quizá en palabras se ve un poco complejo, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque primero consiste en encontrar esos nudos que se desplazan. Como sabemos que esos nudos se desplazan debido a las cargas externas, eso va a ser nuestra primera fase. Como segunda fase, nosotros quitamos ese apoyo ficticio que generamos para que la estructura esté completamente estable. Entonces, debido a las cargas externas, se va a generar este desplazamiento, y con ese desplazamiento nosotros vamos a poder encontrar el equilibrio de fuerzas entre las cargas externas que están en rojo y las reacciones de apoyo de la estructura. Pero para hallar estas reacciones de apoyo, yo he necesitado de este delta. ¿Por qué? Porque las estructuras se deforman, se desplazan debido a estas cargas externas. Pero como son estructuras hiperestáticas, deben encontrar el equilibrio. No son mecanismos que están en continuo movimiento. Encuentran su punto de equilibrio. Entonces, cuando encuentren, nosotros vamos a hallar estas fuerzas que equilibren a estas cargas externas gracias a este desplazamiento, y vamos a encontrar el problema hiperestático. Entonces pueden ver que en este método no solamente ustedes van a hallar las cargas o las reacciones de apoyo de la estructura, sino también van a poder encontrar ese desplazamiento que es generado a partir de cargas externas y que muestran que la estructura en verdad sí se deforma. Entonces prácticamente el problema hiperestático está completo. Hayan reacciones de apoyo y hayan la deformada de la estructura. Como han hallado las reacciones de apoyo y han encontrado la deformada de la estructura, ahora gracias a la estática van a poder encontrar las funciones de momento, cortante y normal, y prácticamente la estructura va a estar totalmente diseñada, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento que debemos seguir. Pero, ¿qué nos indica el método? El método nos indica que yo debo evaluar un concepto fundamental para saber cuántas estructuras desplazadas voy a tener en mi problema hiperestático. Y para hacer esa evaluación, yo voy a analizar lo que se conoce como el grado de desplazabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es el grado de desplazabilidad? Entonces, el grado de desplazabilidad responde a evaluar esta ecuación. Entonces, el grado de desplazabilidad me indica que es igual a los nudos desplazables menos los anillos, ¿no? Entonces, esta ecuación me ayuda a entender de que el grado de desplazabilidad
es el número de desplazamientos independientes que puede desarrollar la estructura, ¿ya? Y eso lo he marcado acá en su contenido adicional, de que el grado de desplazabilidad es el número de desplazamientos independientes que desarrolla la estructura, debido a las cargas externas. Entonces, eso nos hace entender de que el grado de desplazabilidad es un número. Entonces, ese número yo lo obtengo a partir de esta ecuación. Entonces, en una estructura hiperestática, yo voy a evaluar sus nudos desplazables y gracias al número de anillos que voy a calcular en la estructura, voy a poder encontrar este grado de desplazabilidad. Y por ejemplo, si el grado de desplazabilidad analizado en una estructura me da un valor igual a 1, entonces me estaría indicando esta magnitud o este valor de que en el problema voy a tener una estructura desplazada. Y como voy a tener una estructura desplazada, voy a tener un delta. Pero si me da un valor de grado de desplazabilidad igual a 3, entonces yo debo generar en la estructura tres desplazamientos. Un delta 1, un delta 2 y un delta 3. Entonces, este grado de desplazabilidad se podría decir, similar al grado hiperestático que ustedes calculaban en isostáticas y en hiperestáticas 1. En hiperestáticas 1 ustedes evaluaban un grado hiperestático para saber cuántas redundantes o cuántas cargas unitarias deben utilizar para el análisis de su estructura. En este método ustedes evalúan el grado de desplazabilidad para saber cuántas deformaciones independientes o desplazamientos independientes va a tener la estructura. Entonces, mientras más grado de desplazabilidad tenga la estructura, va a ser un problema más complejo. Si tienen un grado de desplazabilidad igual a 1, entonces simplemente deben desarrollar una desplazada. Pero si tienen un grado de desplazabilidad igual a 3, tienen que generar tres desplazamientos independientes de la estructura. ¿Y a qué se refiere desplazamientos independientes de la estructura? Es debido a que la configuración que tiene la estructura y a las cargas externas que se le transmiten, entonces cada carga externa genera una determinada deformada. Otra combinación de carga externa genera otra deformada. Y otra combinación de carga genera otra deformada. ¿Y cómo se generan esos desplazamientos o deformaciones? Debido a sus apoyos que tiene. En una estructura más compleja puede que no tengan solamente un apoyo móvil, sino que tenga un apoyo móvil combinado con dos nudos que pueden desplazarse. Entonces ahí tenemos tres opciones de desplazamiento. Entonces a eso se hace referencia, ¿no? Entonces es fundamental eso porque una estructura no se va a deformar solamente en un sentido. Se pueden deformar en varios sentidos dependiendo de sus cargas externas y también de los apoyos hacia tierra, ¿no? Y a sus vínculos. Entonces es fundamental que ustedes en cada problema, cuando resuelvan por este método, es que evalúen este grado de desplazabilidad para que sepan cuántas estructuras desplazadas tienen que generar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, jóvenes, señoritas? ¿Alguna duda, muchachos, respecto al procedimiento más que todo y a este concepto que es el grado de desplazabilidad? ¿Ninguna, muchachos? Alison, Ever, Ninguna duda, ingeniero. genial, Mario, genial, Jorge. Bien, entonces, gracias, Jorge. Eh, Sigamos avanzando entonces. Adicionalmente, si ustedes tienen alguna duda de algún concepto que en el momento de que yo esté explicando no se entiende, no tengan miedo de levantar el micrófono y detenerme, ¿no? Indicándome, ingeniero, una consulta, yo me voy a detener para poder aclarar la duda inmediatamente, ¿no? O sea, similar a lo que pasaría en clases, ¿no? Que levantan la mano y me hacen la consulta, ¿no? O sea, no tengan miedo
de cortarme, ¿no? Alzar el micrófono y cortarme para que yo pueda aclarar inmediatamente su duda, ¿no? No sigan arrastrando hasta que yo concluya alguna parte o hasta que yo les pregunte, ¿no? Si se ha entendido. Bien, muchachos, entonces, continuemos con esto del grado de desplazabilidad a partir de algunos ejemplitos que vamos a ir desarrollando. Eh, Acá les indico, ¿no? Este ND corresponde a nudos desplazables y A corresponde a los anillos, ¿no? Los anillos prácticamente de alguna forma ya saben evaluarlos. Ustedes lo han evaluado cuando han determinado el grado hiperestático. Por ejemplo, en isostáticas ustedes calculaban ese grado hiperestático. Uno de los métodos, ¿no? Uno de los métodos para determinar el grado hiperestático es igual a 3 veces los anillos. O sea, ustedes tienen que evaluar los anillos de la estructura y también tenían que evaluar los grados de libertad de la estructura, ¿no? Menos los grados de libertad. Entonces, esta es una de las primeras ecuaciones que ustedes han aprendido para poder evaluar estas estructuras isostáticas o hiperestáticas. Adicionalmente, ya cuando ustedes han llevado estructuras hiperestáticas 1, en hiperestáticas 1 con seguridad han llevado lo que son resortes y basas biarticuladas. Entonces, a esta ecuación del grado hiperestático se adicionan dos elementos que por lo general siempre vuelven hiperestático un problema isostático y son las basas biarticuladas. Número n corresponde al número de basas biarticuladas más el número de resortes. Entonces, esta es una ecuación más completa que considero lo han visto en hiperestáticas 1, donde ustedes determinaban el grado hiperestático para saber cuántas redundantes tenían a partir de esta ecuación. Entonces, en una estructura hiperestática, lo que siempre vuelve hiperestático un problema, una estructura, son las basas biarticuladas y los resortes. Entonces, cuando ustedes evaluaban con esta ecuación el grado hiperestático, tenían que extraer de su estructura hiperestática las basas biarticuladas y los resortes, ¿no? Entonces, para recordarles, una base biarticulada en una estructura, por ejemplo, voy a dibujar acá una estructura cualquiera, por decir algo, esta estructura. Entonces, acá una base biarticulada en una estructura, prácticamente es esta. Acá tenemos una articulación, ahí, ¿no? Entonces, lo que está con azul correspondería a una base biarticulada. Entonces, una base biarticulada, lo que ayuda a una estructura es mantenerla más rígida ante distintos tipos de cargas. Por ejemplo, esto podría ser lo que sería un pórtico, un tinglado se podría decir, y este tinglado para mantenerlo, para darle mayor rigidez ante una carga lateral, se pone otra estructura eh, que mantendría la rigidez de la estructura. Entonces, en un caso real, si ustedes tendrían un tinglado de esta forma, cuyos apoyos sean estos, y quizá ustedes no quieren gastar mucho en materiales, o sea, les están debido a las solicitaciones de carga de viento que se generan acá y también acá, ¿no? Ustedes saben que cuando evalúan el viento tienen que evaluar lo que es el barlovento y sotavento. Entonces, se deforma mucho este pórtico, entonces para evitar la deformación de este pórtico, que sería un tinglado, lo que hacen es generar una estructura adicional acá, ¿no? Ahí, ¿no? Una estructura para rigidizar un poco esa carga lateral de viento. Entonces, eso puede funcionar como una base biarticulada, pero tienen que tomar en cuenta que tienen que liberar los momentos en estos puntos. Entonces, para liberar los momentos en esos puntos, ya en una estructura real, lo que pueden hacer es generar aquí una celosía, pero que en este extremo sea de esta forma. Así. Y aquí tendrían la celosía. Y evidentemente este pórtico también es de celosía, ¿no? Entonces, acá se ha reducido la sección. Evidentemente este punto se va a soldar o también puede apoyarse, pero lo importante es que no esté completamente rígido esta unión
Y al no estar rígido esta unión, entonces estaríamos generando una articulación, ¿no? Entonces, una forma de representar esta base biarticulada en la práctica real, ¿no? Los resortes siempre los ubicamos en estructuras y los resortes nos estarían indicando que hay una deformación controlada, ¿no? Una deformación controlada. Lo cotidiano que se hace en estructuras es que los resortes representan al suelo, porque de alguna forma el suelo se deforma. Entonces, en lugar de tener este tipo de apoyo, eh, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Ya en otro tipo de estructuras, acá podríamos tener un empotramiento, pero acá podríamos tener, lo voy a hacer con verde, un resorte, ¿no? Estos son los resortes que generan desplazamiento, generan desplazamiento controlado, ¿no? Desplazamiento ya sea horizontal o vertical, en este caso vertical. Pero también existen otros tipos de resortes que considera también lo han evaluado y son los resortes helicoidales, ¿no? Estos son los resortes helicoidales que igual controlan desplazamiento, pero no es un desplazamiento ni horizontal ni vertical, sino que el desplazamiento controlado en este tipo de resortes son la rotación, ¿no? La rotación. Entonces, es posible generar este tipo de desplazamientos. Por ejemplo, esto no siempre puede ser el suelo. Este resorte puede encontrarse en un extremo de la estructura y claramente puedes representar este resorte a un desplazamiento que quiere ser controlado. Por ejemplo, esto es muy común en análisis dinámico. Si ustedes le aplican una carga lateral y quieren evaluar o quieren controlar este desplazamiento, ¿por qué? Porque por normativa les indica que este desplazamiento tiene que ser evitado para que haya choques entre edificios. Entonces, a partir de las rigidez de este resorte van a poder determinar este delta y evaluar ese comportamiento de la estructura. Entonces, los resortes también se ponen para poder controlar los desplazamientos en puntos específicos de la estructura. Y ahora estos resortes de rotación, por lo general, lo pueden aplicar en lo que corresponde a disipadores de energía, ¿no? Entonces, los disipadores de energía pueden ser, dependiendo, ¿no?, del tipo de disipador de energía, ustedes pueden ubicar este tipo de resortes que controlan desplazamientos de rotación, ¿no? Rotación. Entonces, estos son los grados hiperestáticos que ustedes evaluaban en estructuras hiperestáticas 1 para el método de flexibilidad, donde, como les indico, el problema hiperestático siempre está en estos elementos, resortes y basas biarticuladas. Entonces, siempre por lo general, el problema hiperestático se centra en eso, en las basas biarticuladas y en los resortes. Eso es lo que por lo general siempre le da hiperesteticidad a la estructura. ¿Y por qué le da hiperesteticidad? Porque lo mantiene más rígido, ¿no? En el caso de basas biarticuladas, y en resortes porque le genera deformaciones controladas. Entonces, eso le provoca la hiperesteticidad a la estructura. Entonces, ustedes desarrollaban o calculaban el grado hiperestático en el método anterior de fuerzas para saber cuántas redundantes van a tener. Por ejemplo, si ustedes calculaban acá un grado hiperestático igual a 2, entonces eso les hacía entender a ustedes de que tenían que tener dos redundantes, dos fuerzas o momentos redundantes, una X1 y una X2. Y a partir del cálculo de esas redundantes, ustedes obtenían las reacciones de apoyo de la estructura. Entonces pueden ver que es un caso similar acá, pero ustedes evalúan ahora el grado de desplazabilidad. ¿Por qué evalúan el grado de desplazabilidad? Porque estamos en el método de desplazamientos. Y la cantidad y la cantidad o el número que obtengamos del grado de desplazabilidad nos va a indicar cuántas estructuras desplazadas vamos a tener para que obtengamos las fuerzas externas que se generan en los apoyos. Y así resolver el problema hiperestático. Entonces, para calcular el grado de desplazabilidad, se tiene una serie de reglas, ¿ya? Una primera regla es de que los anillos se cuentan empezando por aquellos que tienen nudos fijos, ¿ya? Entonces, un primer paso es que ustedes evalúen si los nudos son fijos o desplazables. Eso quiere decir, ¿no?
que para saber o para que cuenten los anillos y lleven a la ecuación del grado de desplazabilidad, entonces deben evaluar si un nudo es fijo o desplazable. Y una segunda regla es de que simplemente se cuentan anillos que tienen nudos que no se hayan considerado en anillos anteriores, ¿ya? Eso quiere decir de que tú generas un anillo y has generado un anillo por la intersección de 3 nudos o 4 nudos, por ejemplo, pero adicionalmente tienes, en tu estructura se genera otro anillo, pero ya han sido considerados sus nudos de ese anillo, entonces ya no se cuenta ese punto como anillo, ¿no? Eso va a estar más claro con un ejemplo que vayamos a desarrollar y justo lo tengo acá. Acá tenemos un primer ejemplo de una estructura que puede ser cualquiera. A esta estructura se le pueden llegar a cargar, a generar cualquier tipo de cargas, pero el primer paso es de que ustedes evalúen si el nudo es fijo o desplazable. Y eso lo vamos a hacer acá. Entonces, para evaluar lo conveniente es siempre darle nombre a cada uno de los nudos. Entonces, hagamos eso. Yo le voy a dar a este nudo un nombre de 1, a este otro nudo un nombre de 2. Ustedes se preguntarán por qué estoy generando ahí el nudo 2, porque noto que hay un cambio de dirección en las bases. Entonces, habíamos indicado en la parte conceptual de que ahí es donde se generan por lo general nudos. En el punto 3 también hay un cambio de dirección de la base, entonces también ahí voy a generar un nudo 3. Y aquí tengo un apoyo que es un apoyo a tierra, entonces ahí voy a generar un nudo 4. Habiendo generado cada uno de estos nudos, eh, para el análisis lo ideal siempre es darle una dirección de análisis, ¿no? Eso ya, pero eso es para ir ya más allá, cuando completemos un procedimiento general de estructura hiperestáticas, pero es bueno siempre hacer una dirección de análisis de las bases. ¿Y cuál es la recomendación que nos da la bibliografía para generar una dirección de análisis? Que siempre primero partamos de los apoyos que llegan a tierra. Entonces acá tengo un apoyo que llega a tierra, entonces esa puede ser una primera dirección. Y acá tengo otro apoyo que llega a tierra, entonces partamos de ahí, esa va a ser la dirección. Y luego acá la dirección puede ser cualquiera, como yo aquí he dado 2 y 3, entonces ahí le pongamos esa dirección. Entonces esta dirección es arbitraria, ¿ya? Ustedes podrían haberlo hecho de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, pero la recomendación que da la bibliografía es que siempre comencemos la dirección de análisis desde los apoyos que llegan a tierra. Bien, entonces ya habiendo dado nombres a nuestros nudos y dando la dirección a la estructura, el siguiente paso es evaluar si cada uno de los nudos son fijos o desplazables. Entonces, para evaluar cada uno de esos nudos, yo me voy a trazar un eje de referencias en cada uno de los nudos. Por ejemplo, acá, yo sé que cada nudo puede desplazarse en dirección horizontal y vertical, ¿no? Un nudo puede desplazarse en dirección vertical y horizontal. Entonces puedo ver que este nudo eh, está completamente fijo a tierra. Este vínculo de apoyo me indica que están restringidos los desplazamientos o los movimientos en la estructura tanto horizontal como vertical. Entonces, este nudo para mí va a ser un nudo fijo. Hago lo propio para el punto 4. Voy a trazarme unas líneas de referencia para saber si ese nudo puede desplazarse. Entonces yo sé que este tipo de apoyo restringe los movimientos horizontal, vertical y rotación. Entonces para mí, como restringe este apoyo desplazamientos horizontales y verticales, entonces también va a ser un nudo fijo. Bien, ya he evaluado, o primero ya he evaluado lo que son los apoyos que llegan a tierra. Entonces ahora evaluamos estos nudos, que son el nudo 2 y el nudo 3. Entonces hagamos el mismo procedimiento. Yo sé que puede generar un punto, un desplazamiento horizontal y vertical. Y veo que este nudo, debido a cargas externas que se le puedan dar, sí puede desplazarse en cualquier dirección horizontal o vertical, incluso rotar.
¿no? Pero simplemente estamos evaluando desplazamientos horizontales y verticales. Entonces, no hay nada que restrinja este nudo. Está ahí suelto en el plano. Entonces, para mí esto va a ser un nudo desplazable. Evalúo de la misma forma el nudo 3 y realizo la misma evaluación. Veo que es un nudo que no tiene ninguna fijación a tierra, ni tampoco tiene un vínculo que lo fije completamente en ninguna de las dos direcciones. Entonces, para mí el punto 2 también va a ser desplazable. Bien, y he evaluado los nudos, si son fijos o desplazables en la estructura que estoy planteando. Ahora, la ecuación me dice que yo necesito los anillos, pero hay condiciones para poder evaluar los anillos. Entonces, lo que nos indicaba la metodología para calcular el grado de desplazabilidad es que los anillos se cuentan empezando por aquellos que tienen nudos fijos. Entonces, yo para contar un anillo en esta estructura, debo cerrar la estructura con un anillo, pero comenzando por los apoyos que son fijos o que están apoyados a tierra. Como estos están apoyados a tierra y también son fijos, entonces yo ahí puedo generar un anillo. Entonces, para mí eso va a ser un anillo, de esa forma, ¿no? No tengo más anillos, ninguna base genera otro tipo de anillo, entonces esta estructura simplemente tiene un anillo. Entonces, ahora paso a evaluar ese grado de desplazabilidad. Grado de desplazabilidad, sé que es igual a nudos desplazables menos los anillos. Bien, entonces cuento los nudos desplazables. Acá tengo un nudo desplazable y acá tengo dos nudos desplazables. Bien, entonces anoto 2 menos la cantidad de anillos. Acá tengo un anillo. Entonces, un anillo. Entonces puedo ver que el grado de desplazabilidad es igual a 1. Entonces, esto me estaría indicando, este grado de desplazabilidad del número me está indicando que yo voy a tener una estructura desplazada. Y esta estructura desplazada me va a ayudar a encontrar las fuerzas externas que se generan en estos apoyos y con esas fuerzas externas voy a poder resolver estáticamente la estructura, calcular diagramas de momentos constantes y normales y voy a tener el problema completo. Voy a tener esfuerzos internos, voy a tener reacciones de apoyo y adicionalmente voy a tener cómo se va a deformar la estructura debido a las cargas externas que se le está aplicando, ¿no? Entonces pueden ver que el grado de desplazabilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que voy a tener una estructura desplazada. Solamente, o sea, las cargas externas me van a generar simplemente una estructura desplazada. Una estructura desplazada. Una estructura desplazada, ¿no? Entonces pueden ver que el grado de desplazabilidad es fundamental, ¿no? Aquí voy a generar un delta sub 1, o un delta 1 o simplemente un delta, porque tengo solamente una desplazada. Este se ha hecho sencillo, es un pórtico inicial para que se pueda entender cómo vamos obteniendo el grado de desplazabilidad. Veamos un ejemplo un poquito más complejo para poder entrar a lo que es la segunda regla del cálculo de grado de desplazabilidad. Inge, una Entonces consulta. veamos. ¿Sí? Si en vez del apoyo fijo de la izquierda tuviese ¿Sí? un apoyo móvil, ahí ¿cómo sería? ¿No habría ningún anillo? Porque el apoyo móvil tiene un desplazamiento en X, ¿o cómo se considera ese tipo de apoyo? Genial, muy, muy buena pregunta. Evaluémoslo. Miren, si yo en lugar, como diga su compañero, en lugar de tener este apoyo fijo, yo voy a generar otro apoyo. Voy a generar el apoyo móvil, ¿no? Que sería este. Bien, entonces, evaluémoslo, pero ya un poquito más rápido, ¿no? Entonces, directamente evaluemos lo que son los nudos desplazables y fijos. Evidentemente, este nudo
ya tiene un desplazamiento horizontal, entonces para mí este nudo va a ser desplazable. Paso a evaluar el otro punto que llega a tierra, esto está completamente fijo, eso me indica el apoyo de empotramiento, entonces esto se mantiene fijo. Estos otros nudos son desplazables, ya lo hemos evaluado, van a ser desplazables. Ahora, eh, aquí se responde una de las preguntas de su compañero de que este nudo, como antes era fijo, este apoyo fijo me indicaba que se impiden los desplazamientos vertical y horizontal, pero cuando lo cambiamos a un apoyo móvil, esto permite el desplazamiento horizontal. Entonces, este apoyo ya no es fijo, sino es desplazable en la dirección horizontal. Pero este apoyo sigue conectado a tierra. Entonces, para generar el anillo, este vínculo me indica que sí se apoya a tierra, sí puede desplazarse horizontalmente, pero sigue apoyándose en la tierra. Entonces, ahí se genera igual el anillo. Entonces, aquí tenemos igual un anillo, porque los anillos se forman, en primer lugar, a partir de la conexión entre apoyos que llegan a tierra. Entonces, este apoyo, por más que tenga ese desplazamiento, sí está llegando a tierra, ¿no? Entonces, si evaluamos el grado de desplazabilidad, nudos desplazables menos anillos, vuelvo a contar los nudos desplazables, ahora tengo 3 y tengo un anillo. Entonces, acá el grado de desplazabilidad indica que esto es igual a 2. Entonces, ahora lo que voy a tener son dos estructuras desplazadas. Entonces, como voy a tener dos estructuras desplazadas, yo tengo que calcular un delta 1 y un delta 2. Entonces, debido a las cargas externas que va a tener la estructura, adicionalmente los tipos de apoyo que tiene, la estructura va a formar dos tipos de estructuras desplazadas independientes. Entonces, para el método ustedes deben calcular independientemente tanto delta 1 como delta 2. ¿Qué quiere decir independientemente? De que primero van a calcular este delta 1 como utilizando esos apoyos ficticios que indicamos en la parte teórica. Y calculan. Y luego calculan este delta 2 generando otra estructura desplazada. Entonces, avanzando un poquito, adelantando un poquito, por ejemplo, un primer delta podría obtenerse de acá, de este apoyo. ¿Qué va a pasar? Esto se puede mover, pero yo voy a generar un apoyo ficticio para fijar este nudo. Y ahí calculo la estructura. Luego, tengo que encontrar otro punto, puede ser cualquiera de estos dos, por ejemplo, este. Entonces, este nudo también se desplaza. Entonces, esto, ya, esto se queda así con movimiento, pero acá genero el ficticio, genero el desplazamiento acá y calculo otra estructura. Entonces, con este apoyo ficticio acá, yo voy a generar un delta 1 y calculo una estructura. Luego, con este otro movimiento acá, voy a calcular un delta 2 y calculo otra estructura. La suma o la superposición de ambas me va a dar la estructura total o la respuesta total del comportamiento global de la estructura, ¿no? Entonces, esa sería la variante de la consulta que indicaba su compañero. ¿Ahora está claro? ¿O alguna duda adicional? Muchas gracias. ¿Listo? Bien, entonces, para seguir entendiendo un poquito más esto del grado de desplazabilidad, porque en verdad es fundamental, es un primer paso que se desarrolla en el método. Entonces, tenemos este otro ejemplo, donde es otro pórtico, puede ser un pórtico cualquiera. Evidentemente estamos cumpliendo lo que nos indica la limitación del método, que es pórticos en el plano, ¿no? Entonces, hagamos la misma evaluación. Siempre lo bueno es nombrar cada uno de los nudos. Acá tengo un primer nudo, nudo 1. Acá puedo tener un nudo 2. Este es arbitrario, no se preocupen. Cada uno lo puede nombrar de la forma como vea más conveniente, pero por lo general se nombran los nudos a partir de números. La ubicación es cualquiera, también es arbitraria. Acá puede ser el nudo 4. Este puede ser el nudo 5. Y este de acá puede ser el nudo 6, ¿no? Y la dirección de análisis, ya cuando resolvemos el problema, también es fundamental. Entonces, para este caso, la recomendación siempre es de que partan de los apoyos
que llegan a tierra. Entonces, esta puede ser una primera dirección de análisis, esta una segunda dirección de análisis, esta una tercera, y aquí como no tengo apoyos a tierra, puede ser arbitrario, puede ser esta la dirección de análisis, esta y esta, ¿no? Entonces, esa es simplemente una metodología que se sigue para resolver un problema hiperestático, ¿no? Entonces, para calcular el grado de desplazabilidad, deben evaluar cada uno de los nudos. La regla indicaba que primero deben comenzar con los apoyos fijos. Entonces, evaluemos primero si un nudo es fijo o desplazable. Entonces, para saber si un nudo es fijo o desplazable, evaluemos primero el punto 1 a partir de dos ejes que me indican que un nudo puede desplazarse en dirección horizontal y vertical. Entonces, este vínculo de apoyo es un nudo fijo, perdón, es un apoyo fijo que restringe los desplazamientos horizontal y vertical. Entonces, este nudo es fijo. Ese nudo es fijo. Pasemos al segundo nudo, el nudo 2. Es un apoyo también empotrado que restringe las tres libertades. Entonces, esto también corresponde a un nudo fijo. Continuamos. El nudo 3 es también un apoyo fijo, restringe dos libertades, en este caso horizontal y vertical, entonces también es un apoyo fijo, ¿no? Porque restringe los desplazamientos tanto horizontal y vertical. ¿Qué pasa con los nudos 4, 5, 6? Entonces veo que los nudos 4, 5 y 6 no tienen ninguna fijación a tierra, por ejemplo, o no hay ningún vínculo de apoyo que restrinja los dos movimientos, tanto horizontal y vertical, en estos tres nudos. Entonces, eso me da a entender de que el 4, el 5 y el 6 son apoyos, son nudos desplazables. Desplazable y desplazable y desplazable. Bien, entonces ya tengo evaluado cuáles son nudos fijos y desplazables. El siguiente paso es comenzar a evaluar los anillos. Entonces, la regla del grado de desplazabilidad es de que yo calcule los anillos o genere los anillos de la estructura comenzando por los apoyos que están fijos o por los nudos que están fijos. Entonces, nosotros generamos un anillo primero cuando la estructura se apoya a tierra. Entonces, ahí podemos generar un anillo. Entonces, aquí tendríamos un primer anillo. En todo esto, entre 1, 2, 4 y 6, se generaría un primer anillo. Para generar otro anillo, yo uno los vínculos que llegan a tierra. Estos 2 y 3 llegan a tierra. Y adicionalmente, el método del grado de desplazabilidad me indica que yo debo generar anillos primero por los apoyos que están fijos. Entonces, este sería un segundo anillo. Bien, entonces uno podría indicar de que entre 4, 5 y 6 tendría un tercer anillo. Pero, ¿qué me dice la regla del grado de desplazabilidad? La segunda regla, de que si un nudo ha sido considerado, o si todos los nudos del nuevo anillo han sido considerados ya en anillos precedentes, entonces ya no forman parte del nuevo anillo. Entonces veo que 4 y 6 han formado parte del anillo 1 y del anillo 2. Y 5 y 6 han formado parte del anillo 2. Entonces, estos nudos, 4, 5 y 6, ya forman parte de un anillo precedente. Entonces, para mí, esto ya no es un anillo para el método de grado de desplazabilidad. Entonces, simplemente tendría dos anillos. Entonces, calculo el grado de desplazabilidad, nudos desplazables menos anillos, tengo 3 nudos desplazables. 3 nudos desplazables menos los anillos, tengo 2. Entonces, haciendo la diferencia, este grado de desplazabilidad es igual a 1. Entonces, el resultado de este grado de desplazabilidad me está indicando que yo voy a tener simplemente una estructura desplazada. O sea, voy a obtener un delta. ¿Y dónde voy a obtener ese delta? Generando desplazamientos y apoyos ficticios en cualquiera de estos nudos. Puede ser en este, puede ser en este, o puede ser
en este otro. Entonces yo puedo generar ese delta o calcular ese delta en cualquiera de esos nudos, ¿no? Y obtener las reacciones con ese desplazamiento voy a obtener las reacciones de apoyo en cada uno de estos puntos, 1, 2 y 3. Y con la estática voy a poder obtener los diagramas de momentos cortantes y normales, entonces voy a tener todo el problema hiperestático completo. Entonces pueden ver que acá, en este segundo ejemplo, hemos encontrado o nos hemos inmiscuido en lo que es la segunda regla del grado de desplazabilidad, así para tener todo el panorama un poco más completo, ¿no? Hagamos otro ejemplo adicional. Hagamos este otro ejemplito, el ejemplo 3, para ver cómo determinar este grado de desplazabilidad, ¿no? Bien, entonces, evaluémoslo. Sigamos el mismo procedimiento. Siempre es bueno mantener esa mecánica, acostumbrarse a eso. Démosle nombres a los nudos, porque eso nos ayuda a a dejar entrido la resolución del problema para que cualquier profesional pueda ver el procedimiento que ustedes han desarrollado. Ustedes saben que en la práctica profesional siempre se presenta una memoria de cálculo con el objetivo de que cualquier profesional que esté relacionado con el proyecto que ustedes hayan desarrollado entienda todos los pasos que han desarrollado, ¿no? Y no solamente para que lo pueda revisar, sino para darle confianza a que su cálculo ha sido el correcto, ¿no? Entonces, esta denominación es arbitraria. Yo, por lo general, siempre comienzo a nombrar en los apoyos, pero es arbitrario, ¿no? Entonces, 2, acá tengo otro nudo. Recuerden la teoría que hemos visto ayer. Los nudos, por lo general, se nombran o se ubican donde haya cambio de dirección, cambio de sección, ¿no? Donde hay una carga específica, ahí, ¿no? Acá tengo otro nudo. Este puede ser el nudo 4. Acá hay otro nudo porque tengo intersección, cambio de dirección e intersección entre basas, el nudo 5, y acá tengo el nudo 6. El nudo 6. La dirección de análisis simplemente me sirve para cuando estoy resolviendo, por ejemplo, los diagramas de momentos. En este método específico a veces nos sirve para saber cómo se va a comportar la desplazada. Por eso es importante que ustedes le den una dirección de análisis a su estructura. Entonces, la regla nos indica que la dirección de análisis por lo general se inicia a partir de los apoyos que llegan a tierra. Entonces, esta puede ser una primera dirección de análisis de 2 a 5, de 2 a 6, acá puede ser de 3 a 6, acá de 4 a 5 y acá indistintamente podría ser de 5 a 6, ¿no? Entonces, teniendo ya la denominación de los nudos y adicionalmente las direcciones de análisis de cada una de las basas, el siguiente paso es evaluar si un nudo es desplazable o fijo, ¿no? Entonces, siempre iniciamos por los apoyos que llegan a tierra. Este desplazamiento se va a generar en dirección horizontal o vertical, pero como el apoyo que puedo observar en esta estructura es completamente empotrado, este empotramiento restringe las tres libertades que tiene en el plano este punto. Entonces, acá vamos a tener un nudo fijo. En este otro punto veo que tengo un apoyo a tierra, que es un apoyo fijo. Un apoyo fijo restringe dos libertades, que son horizontal y vertical. Entonces, va a estar restringido estas dos direcciones. Entonces, en ese punto también tenemos un apoyo fijo. Vas a evaluar los otros nudos. Tengo el nudo 3. El nudo 3, ¿alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? ¿No hay dudas? Bien. Entonces, en el nudo 3, lo que sucede es de que no tenemos ningún vínculo de apoyo a tierra que fije este nudo en las dos direcciones que se está evaluando, horizontal y vertical. Entonces, este nudo es es un nudo desplazable. El nudo 4, lo propio, no tenemos esa fijación en las dos direcciones, entonces es desplazable.
En el nudo 5 lo propio, esas tres bazas se pueden desplazar en las dos direcciones X y en el punto 6 también esas tres bases, ¿no? Entonces, habiendo evaluado esos tres, perdón, habiendo evaluado los nudos y habiendo encontrado que tenemos 4 nudos desplazables, el siguiente punto para evaluar el grado de desplazabilidad va a ser evaluar los anillos. Entonces, la regla es de que ustedes comiencen a evaluar los anillos a partir de los nudos que están fijos, que en este caso son los apoyos que llegan a tierra. Entonces, aquí voy a generar un primer anillo. Un primer anillo siempre se va a generar con la unión de dos nudos que llegan a tierra, ¿no? Entonces, como estos dos nudos llegan a tierra, entonces ahí se genera un primer anillo. Entonces, acá tenemos un primer anillo. Entonces, ya tengo ese primer anillo. Acá, este nudo 2 que llega a tierra es parte de este otro anillo. Entonces, comienzo a contar de ahí. Segundo anillo. Y veo que el nudo 6 y 5 ya forman parte del anillo 2 y el nudo 3 y 6 forman del anillo 1. Pero veo que el nudo 4 no forma parte ni del anillo 1 ni del anillo 2. Entonces 4, 3, 6 y 5 forman un tercer anillo. Ingeniero, disculpe, Entonces, ingeniero. habiendo evaluado, ¿sí? Dime. ¿Podría grabar la clase, ingeniero? Disculpe. Sí, como les comentaba en un inicio de la clase, en el Meet no lo estoy grabando, pero sí lo estoy grabando en el Camtasia, por el motivo de que he visto que el Meet tiene mucho, es muy pesado, llega hasta 400, 500, 600 megas de, de capacidad, entonces les hace muy complejo a ustedes tal vez descargarlo para aquellos sobre todo que no tienen un Wi-Fi directo. Entonces lo que estoy haciendo es grabar la clase a través de Camtasia, donde lo voy a poder reducir un poquito la calidad, pero que sea visible, que sea buena calidad, pero que no sea muy pesado. Entonces sí estoy grabando la clase. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Listo. No hay problema. Bien, entonces, de esta forma calculo el grado de desplazabilidad, nudos desplazables menos anillos, entonces acá tengo identificado 4 nudos desplazables. Nudos desplazables menos anillos, tengo 3 anillos. Entonces, una vez más, de esta forma, el grado de desplazabilidad va a ser igual a 1. Entonces, una vez más, esto me está indicando que voy a tener una estructura desplazada, ¿no? Una estructura desplazada. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿dónde genero esa estructura desplazada? Puedo ver que el nudo 1 y el nudo 2 son totalmente fijos, entonces ahí no puedo generar la desplazada. Tengo que generar la desplazada en los nudos donde pueden ser desplazables. Entonces tengo 4 opciones para poder generar esa estructura desplazada. Podría ser en el nudo 4, 5, 3 o 6. Por ejemplo, si lo generan en el nudo 4, entonces yo sé que este nudo puede desplazarse en dirección horizontal o dirección vertical. Entonces ahí ustedes van a ver que en el método eso es arbitrario. Por ejemplo, yo le puedo dar un desplazamiento acá. Entonces ahí puede ser el desplazamiento delta. Entonces ese desplazamiento delta que se genera en ese nudo va a hacer que toda la estructura se deforme. Toda, cada nudo se va a deformar, sobre todo en los nudos donde se están desplazando. Con este nudo desplazado se va a mover este nudo, se va a mover este nudo y se va a mover este nudo, pero no se van a mover los fijos porque están completamente fijos. Entonces, este delta, el obtener este delta me va a ayudar a determinar las reacciones en cada uno de estos puntos, ¿no? Y esa es prácticamente la metodología que sigue el método. Van a tener las reacciones de apoyo, van a tener las funciones de fuerzas internas y adicionalmente van a poder tener el trazado de la estructura desplazada. Y con eso ustedes están resolviendo el problema completo de una estructura hiperestática, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá respecto al grado de desplazabilidad? No, no dije hasta aquí todo claro. Listo, muchas gracias. Bien, como pueden observar, ya llevamos 1 hora y 20 minutos de clases. Lo estoy grabando, no pierdan cuidado de ello. Eh, Eso lo voy a subir a nuestro Classroom para que puedan fácilmente descargarlo. Vemos si no hay
alguna pregunta adicional en el chat, también pueden escribirlo en el chat, no pierdan también cuidado, pero siempre es bueno que ustedes agarren el micrófono para que, así como sus compañeros acaban de consultarme, no se preocupen de interrumpirme para poder resolver sus dudas, ¿no? Bien, muchachos, entonces, si no hay preguntas adicionales, eh, pasamos a lo siguiente, que es dos ejemplos adicionales que les pediría que ustedes los resuelvan, que también está subido a lo que corresponde como una tarea en el Classroom. En el Classroom ya está como una tarea. Estos dos ejemplos donde les pido que determinen su grado de desplazabilidad son evidentemente estructuras hiperestáticas muy interesantes. Sería muy interesante poder resolverlos cuando estemos haciendo ejercicios prácticos. Eh, en verdad son estructuras que sí se ven en la realidad, simplemente que están idealizadas de alguna forma, pero sí se presentan en la realidad. Entonces, esta es la razón de ser que ustedes apliquen en los conceptos que estamos aprendiendo para que puedan resolver, para que puedan idealizar y resolver cualquier tipo de estructura. Tomen en cuenta que no siempre van a contar con un software de cálculo y a veces ustedes pueden demorar quizá unos 20, 30 minutos en hacer un modelo, pero a veces idealizarlo de manera tan sencilla puede facilitar la toma de decisiones en momentos inmediatos, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, ahorita estamos a 9:30. Para las 10 de la mañana me gustaría que se den esta media horita de tiempo para que puedan determinar este grado de desplazabilidad de estas dos estructuras y me lo puedan subir a la plataforma, ¿no? De esa forma yo voy a poder no solamente evaluar la asistencia del día de hoy, sino también evaluar que sí se está entendiendo el método, ¿no? Para aquellos que tienen el problema y que ya me han mandado la lista, para que aquellos que tienen ese problema de choque con la materia de hidrología, entonces me lo pueden subir hasta las 6 de la tarde, ¿no? Hasta las 6 de la tarde está abierto la tarea, pero para los que están ahorita en clase y siguiéndome, les pediría por favor subírmelo hasta las 10 de la mañana, ¿ya? Si tienen alguna duda al respecto, entonces me lo hacen saber, por favor, ¿ok? Ingeniero, ¿Sí? ¿Sí? sí, Dime. ingeniero, tenía una pequeña duda. En el ejemplo 2 que se Ya. llama, existe una articulación. ¿La articulación no afecta en nada el cálculo que estamos haciendo? Ya, excelente pregunta. Es bueno siempre, me agrada que tengan esas dudas. Evidentemente la articulación no tiene, ¿no?, ninguna influencia en el cálculo de evaluar si es desplazable o fijo. ¿Por qué? Porque la articulación también se desplaza y también rota, ¿no? O sea, permite la rotación. Estos nudos también pueden rotar, no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque están libres ahí se podría decir, en el plano, en el espacio, en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo esta articulación acá? Lo único que está haciendo es que está limitando la transmisión de momentos de esta base a esta base y a esta base, e inversamente a todas las bases. Entonces, en cada uno de estos, en este punto en específico, no va a existir un momento. Pero si yo evalúo este punto, entonces sí va a haber transmisión de momentos de esta base a esta base y a esta otra base, ¿no? Entonces simplemente es eso, ¿no? Ese es el objetivo de ser de una articulación, de que nosotros limitemos la transmisión de momentos en un punto en específico. Ese es el concepto que quiero que quede muy claro y que es fundamental en estructuras, de que este tipo de articulaciones lo que hace es limitar la existencia de momentos en ese punto, ¿no? ¿Y en qué ayuda? Ustedes se preguntarán en la práctica profesional. A veces necesitamos en puntos específicos de una estructura que nosotros limitemos los momentos, esa transmisión de momentos. ¿Por qué? Por ahorro de materiales o quizá por un comportamiento específico de la estructura. ¿Y cómo lo materializamos? No es complicado. El día de mañana voy a buscar algunos ejemplos de cómo materializar estas articulaciones, ¿no? Y nosotros en estructuras lo esquematizamos de esta forma, ¿no? Pero en el grado de desplazabilidad no tiene ninguna influencia porque este nudo se desplaza. Otra cosa sería que yo exactamente en ese punto le ponga lo siguiente, ¿no? En esa articulación yo le ponga así, un nudo así, ¿no? Entonces, ahí sí estaría limitando el desplazamiento en ese nudo, ¿no?
Entonces ahí ustedes cambiaría el grado de desplazabilidad, ¿no? Este nudo ya no se convertiría en desplazable, sino se convertiría en un nudo fijo, porque lo que hace es fijar en las dos direcciones, ¿no? Pero a comparación de esta articulación con estos puntos, igual se desplaza. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. ¿Está bien, Mario? ¿Alguna otra duda? Consulta, muchachos. Bien, Eh, entonces, hasta las 10. Buen Hola, día. Con Fabio, respecto al ejercicio 5 que nos está dando, sí. en la parte de abajo del apoyo fijo hay una soldadura. Eso no influye en nada, ¿no? Solamente es... o en qué... Sí, exactamente, Fabio, tienes toda la razón. No influye en nada. Influye en el comportamiento del elemento estructural. ¿Por qué? Porque al tener una soldadura, prácticamente nos está indicando de que sí, la transmisión de momentos se pasa de esta base a esta base, ¿no? Pero Exacto. ese momento que se genera en dos basas no pasa a la pieza, ¿no? Ujú. Ah, Entonces, eso es simplemente, pero en el cálculo del grado de desplazabilidad no tiene ninguna influencia, ya, ya, Inge, porque gracias. el apoyo es lo que cuenta. ¿Está bien? ¿Otra duda, muchachos? Otra cosa más, Inge. Los apoyos que están, Sí, se podría decir que están en la pared, esos igual pueden ser, son desplazables, pero igual se considera como conexión a tierra, ¿no? Por ejemplo, ese de la izquierda. exactamente. Ah, ya, ya. Exactamente, sí. Por ejemplo, este apoyo que tenemos en el ejemplo 5, de alguna forma está indicando que es un apoyo que está directamente hacia la pared, puede emularse eso, pero sí se está apoyando a tierra. Y aquí, ¿qué limita? ¿Qué limita este apoyo? Pueden ver que es un apoyo empotrado guiado, así se llama, ¿no? Apoyo empotrado guiado, pero su desplazamiento que permite es el desplazamiento vertical, pero como restricciones tiene eh, el desplazamiento horizontal y su rotación, ¿no? Está impedido la rotación. Ya, Inge, ¿Alguno, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, muchachos? Ingeniero, una consulta Sí, Oscar. referente al número de anillos. Creo que lo ha Sí, tomado, no sé si es el problema 2 lo que ha explicado ya, Inge, no sé si podemos ver. ya. Ejemplo 2, sí. En esa solo se toman dos anillos y no así, digamos, el triángulo superior. Ese concepto, Inge, ¿lo Sí. podría reiterar? Claro que sí, claro que sí. Bien, entonces, ¿por qué no he considerado el anillo superior, como indica la consulta de su compañero? Por lo siguiente. Eh, la evaluación primero que hemos hecho ha sido de los nudos fijos y desplazables. Entonces, hemos evaluado que este nudo, debido a ese apoyo, es fijo, ¿no? Es fijo, ¿por qué? Porque restringe este apoyo los desplazamientos horizontales y verticales. Este otro apoyo restringe también los desplazamientos horizontales y verticales, adicionalmente las rotaciones, entonces también es fijo. Este también es un apoyo fijo, ¿por qué? Porque restringe los desplazamientos horizontales y verticales, entonces también es fijo. Esa es la primera evaluación que se hace para el grado de desplazabilidad. También evaluamos los nudos desplazables, como este nudo y este nudo y este otro, estos tres nudos no tienen un apoyo a tierra que fije su desplazamiento horizontal y vertical, entonces los tres nudos son desplazables. ¿Por qué hago primero una evaluación de los nudos fijos y desplazables? Porque las reglas del cálculo del grado de desplazabilidad me indica que yo debo comenzar a contar anillos a partir de los nudos que están fijos. Entonces, para evaluar el cálculo de anillos, veo que estos tres nudos son fijos y adicionalmente están conectados a tierra. Entonces, ustedes saben que para calcular los anillos, primero debo comenzar por las eh, conexiones que tiene la estructura a tierra. Entonces, ahí se genera un primer anillo y entre estos dos, que también son a tierra, se genera un segundo anillo. Entonces, las reglas del método de grado de desplazabilidad me indican que yo debo comenzar a contar los anillos a partir de los nudos que están fijos.
Entonces, he contado los anillos a partir de los nudos que están fijos. Está perfecto. Ahora, ¿por qué no cuento esto como un tercer anillo? Porque otra regla del grado, del cálculo del grado de desplazabilidad me indica que no se va a considerar un nuevo anillo si los nudos que forman este nuevo anillo forman parte de anillos precedentes. Entonces yo veo que este nudo, lo voy a marcar con rojo, veo que este nudo y este nudo que están en rojo forman parte del anillo 1. Bien, entonces ya forman parte de un anillo precedente. Pero ¿qué pasa con este otro nudo que lo estoy marcando con verde? Entonces, este otro nudo forma parte también de este otro anillo 2. Entonces, para el anillo 2 formaba también este otro nudo otra vez. Entonces, como estos tres nudos que forman este nuevo anillo de la parte superior han formado parte de anillos precedentes, entonces acá ya no se cuenta, ahí ya no se cuenta como anillo. Es por eso que no lo he considerado, porque por la regla del grado de desplazabilidad. Entonces, calculando otra vez el grado de desplazabilidad, nudos desplazables 3 menos los anillos 2, esto me va a dar igual a 1. Entonces, esto me indica que voy a tener una estructura desplazada. Entonces, ese es el motivo por el cual yo no he considerado en este ejemplo el anillo superior, por las reglas que me da el método de cálculo del grado de desplazabilidad. ¿Está bien? Está bien, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, muchachos, jóvenes, señoritas? ¿Ninguna duda? Bien, entonces, estamos a 9:35, nos damos otros 5 minutos más, hasta las 10:05, hasta 10:10 pueden, eh, ya pongamos 10:15, ¿no? Hasta las 10:15 nos demos tiempito para poder subir a la plataforma Classroom estos dos pequeños ejemplos que les presento, ¿no? De cálculo del grado de desplazabilidad, que son los ejemplos 4 y los ejemplos 5, ¿no? Si adicionalmente tienen alguna duda, me lo hacen saber, por favor, para responderlas acá, ¿no? Y así ustedes puedan absolver su duda, ¿no?
Inge, Inge, está ahí. Sí, Inge, una consulta. El, del Sí, ejemplo 5, ¿el ya. volado es considerado como nudo, Inge? Ya, excelente pregunta. Bueno, no, en realidad no. ¿Por qué? Porque ese volado, para facilitar el proceso de cálculo en una estructura, fácilmente puedes quitarlo. ¿Y cómo lo quitas? A través de una carga y un momento. O sea, quizá este volado podría tener alguna carga adicional cualquiera. Entonces, si existiera una carga, esto podrías directamente como se dice, llevarlo llevarlo con una fuerza y un momento. Y así se facilita mucho más el proceso de cálculo, ¿no? Del problema completo en sí. Entonces, no, yo no lo consideraría como nudo, ¿no? El nudo simplemente Ya, sería este punto. ¿Ok? está bien, Inge. Gracias. ¿Listo? ¿Listo?